provisión de fondos suficientes para el abastecimiento de papel, tinta y libros para todos los alumnos. Sueldo digno para los docentes. El maestro es un padre de la patria y merece en las celebraciones el sitio más destacado en el cabildo local. Buen día. No estoy leyendo una proclama de la CETERA ante un plan de lucha, ¿no es cierto?, de nuestros tiempos para sostener derechos de los docentes, de nuestro sistema educativo. Estoy leyendo algunos puntos del reglamento para escuelas que presentó Manuel Belgrano allá por el 25 de mayo de 1813, como resultado, ¿no es cierto?, del destino de los 40.000 pesos oro que la Asamblea del año 13 le obsequiara en premio por sus triunfos en la batalla de Tucumán y Salta, y que el general destinó para la fundación de 4 escuelas, una en Tarija, en la actual República Hermana de Bolivia, y las otras 3 en actuales provincias, en sus capitales, como es el caso de San Salvador de Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Porque efectivamente, para Manuel Belgrano, la educación fue un tema de atención, un tema central que consideraba necesario, ¿no es cierto?, importante para fomentar el crecimiento del Estado a partir de la formación, ¿no es cierto?, y la educación del pueblo, sobre todo del pueblo, él llamaba de los humildes, ¿no es cierto?, de las clases postergadas, desprotegidas. Nosotros hablaríamos hoy del pueblo trabajador, ¿no es cierto?, y que él entendía que tenía que ser educado. De hecho, Belgrano lo que veía era que la población humilde estaba en la ignorancia, no tenía conocimientos, en consecuencia no tenía acceso a ocupaciones dignas. Entonces los niños, decía, por ejemplo, vivían en la ociosidad. Cuando eran adultos no encontraban en qué ocuparse, y muchos de ellos terminaban siendo mendigos o salteadores de caminos. Entonces decía que para eso había que resolverlo, había que tratar de limitarlo. ¿Y cómo había que hacer esto? Belgrano lo escribe en uno de sus informes, específicamente el informe del Real Consulado de Buenos Aires del año 1796, donde el general dice, y acá lo tengo textual para que no haya dudas, ¿no es cierto?, que uno de los principales medios que se deben adoptar al fin que estamos mencionando, ¿no?, es las escuelas gratuitas, a donde pudiesen los infelices mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción. Miren ustedes los dos principios interesantísimos que nos presenta Manuel Belgrano en ese momento. Uno, la necesidad de la existencia de las escuelas de primera letra, y la otra, o sea, la escuela primaria, diríamos hoy, la escuela inicial, y el hecho de que fuera gratuita, y que quién se iba a hacer cargo, ¿no es cierto?, de la mantención de estas escuelas, justamente el cabildo de la ciudad, el ayuntamiento, el cura de la parroquia, y que para los humildes que llevaran a sus hijos la educación sería gratuita. Este es un tema que a Belgrano lo siguió obsesionando durante toda su vida. De hecho, años después, en 1810, en su recordado diario, que fue el Correo de Comercio, volvió sobre el tema, y en el número 4 del 24 de marzo de 1810 vuelve a insistir sobre este tema. Y Belgrano dice, ¿no es cierto?, escribe: póngase escuelas de primeras letras, costeadas por los propios y arbitrios de las ciudades y villas, en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones,
y muy particularmente en la campaña, donde a la verdad residen los principales contribuyentes a aquellos ramos y a quienes de justicia se les debe una retribución tan necesaria. Y ahí estábamos, ¿no es cierto? Otra vez el tema de la escuela de primeras letras gratuita y mantenida por el Cabildo, por ejemplo, nosotros diríamos mantenida por el Estado. Y veía, ¿no es cierto?, también, y anotaba cuál debía ser el objetivo de la educación, que no era solamente enseñar a leer y escribir o a sumar y restar. Él veía la escuela como un lugar para difundir la educación, un lugar para difundir las artes, las ciencias, para formar al buen ciudadano, para darle saberes, y esto lo ponía en una contraposición absoluta con lo que consideraba los males de la sociedad, que era el ocio, la vagancia, también temas que tenían que ver con el salteador de caminos, la mendicidad, y que efectivamente una sociedad educada producía un buen ciudadano, una sociedad en la ignorancia producía una persona ociosa. Entonces la educación servía para desarrollar a la persona y para desarrollar el Estado. En 1806, cuando se hace un examen de la materia de matemáticas, fíjense ustedes que Belgrano promueve a través del Real Consulado la fundación hacia 1799 de la Escuela de Náutica y la Escuela de Dibujo. Una de sus materias era matemática. Tan importante era esto que el examen se hacía en presencia nada menos que del virrey y de las principales autoridades de la ciudad. Entonces él decía, Belgrano escribe en el informe del Real Consulado de ese año 1806, que decía: ¿qué gobierno hay que no adopte el estudio de las matemáticas para ser y llamarse permanentemente justo, equitativo, benéfico? Y decía que con su auxilio se fundan ciudades fuertes, opulentas, magníficas, dominio de las ciencias, las artes, se mesuran y reparten los campos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, para Belgrano la educación no solo formaba a la persona, sino que además terminaba rindiendo grandes beneficios para el Estado, para la comunidad. Entonces uno puede decir, ¿no es cierto?, tranquilamente, que Belgrano veía en la educación una forma de crecimiento de la sociedad. Nosotros hoy, en nuestros modelos, nuestras proyecciones de lo que debe ser un sistema educativo, también hablamos de la promoción de la persona y de la promoción del Estado en un mutuo beneficio. Con lo cual podemos decir que nuestra acción para engrandecer la educación pública tiene su anclaje en el pensamiento y la obra de Manuel Belgrano, con lo cual está perfectamente justificada.